The Global Index on Responsible AI is a new instrument being designed to support decision makers and El Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable es un nuevo instrumento que está siendo diseñado para apoyar a los encargados de la toma de decisiones y a las partes interesadas de todo el mundo en el desarrollo y uso de una inteligencia artificial que respete los derechos humanos y fortalezca la democracia. La inteligencia artificial tiene una repercusión importante en casi todos los aspectos de nuestras vidas cotidianas. Asimismo, como la IA puede impulsar innovaciones que mejoren el acceso a los servicios de salud de millones de ciudadanos. El Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable proporcionará la tan necesitada visión sobre las condiciones que se requieren para garantizar que la IA apoye los derechos humanos, la igualdad de género y el derecho sostenible. Con el establecimiento de una red internacional de investigadores independientes, el índice global permitirá evaluar el progreso hacia una IA responsable en más de 120 países. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en el anuncio del Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable. También les agradezco por su práctica de inteligencia artificial responsable. Mi nombre es Fernando Perine, especialista senior de programas del CIDI. En nombre de todas las instituciones acá, quisiera darles la bienvenida a todos. Es un placer tenerlos con nosotros. Esperamos tener una gran cantidad de asociaciones y de socios en nuestra reunión del día de hoy. En nuestro programa del día tendremos el discurso de apertura del Dr. Blade Nzimande, ministro de Educación Superior, Ciencia e Innovación. Luego tendremos también a la vicepresidenta del CIDI y vamos también a tener un debate con el panel que incluirá asociaciones como UNESCO, la sociedad civil y los investigadores del Sur Global. Queremos explorar este nuevo índice, cómo va a ser, por qué se requiere ahora y cómo puede ayudarnos en nuestros trabajos. También queremos escuchar de ustedes. Yo seré el responsable de que podamos recopilar sus visiones y opiniones en este evento. Esperamos que el debate sea interactivo y antes de comenzar quisiéramos dar algunas instrucciones de logística. Esta sesión está siendo grabada. La reunión se va a llevar a cabo en inglés. Tenemos interpretación al español y al francés en el idioma que ustedes hayan seleccionado al entrar. Y si tienen alguna dificultad técnica, por favor, háganle clic al símbolo de pregunta y se les va a proveer asistencia inmediata después de que ustedes describan cuál es el problema que tienen. Para ayudar en la participación vamos a utilizar también una función de diapositivas. Ustedes pueden participar del debate allí. Allí, al ustedes darle clic a la diapositiva, ustedes tienen dos opciones. En la de Q, ustedes tienen un aspecto en el que ustedes pueden ver todo lo que vamos a hacer y en la otra, que es QA, tienen para ustedes hacer alguna pregunta. Entonces, estas son realmente los aspectos logísticos que queríamos mencionar y ahora quisiéramos comenzar el evento invitando a Putin Manamelo, el viceministro de el Ministerio de Educación Superior de Sudáfrica. Después tendremos la
palabras de Dominique Charron, vicepresidenta de Programas y Asociaciones del CICI, y luego Catherine Godin, directora general de la Oficina de Derechos Humanos, Libertades e Inclusión del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá. Entonces, señor Manamela, es para nosotros un honor tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, director de programas. Yo quisiera comenzar extendiendo nuestras disculpas del ministro Simande, quien quería estar acá, pero debido a una situación que surgió de último momento, no puede estar con nosotros. Quisiera dar nuestro saludo al Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, a los representantes del CIDI, distinguidos participantes. En nombre de nuestro ministro, quiero dirigirme a ustedes en ocasión de este nuevo índice global de inteligencia artificial. Nuestro gobierno se siente complacido de participar en esta plataforma junto con el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, que ha desempeñado un papel destacado en el apoyo al desarrollo de foros de investigación y mecanismos de gobernanza mundial para corregir la distribución desigual de los beneficios y los daños asociados con el avance de las tecnologías impulsadas por los datos, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. La inteligencia artificial está teniendo un gran impacto en todos los aspectos de nuestras vidas y en todos los sectores de nuestras economías. Su capacidad para dar sentido a las grandes cantidades de datos e información ofrece una visión sin precedentes para permitir que tomemos mejores decisiones y más informadas, e incluso que se pueda impulsar significativamente nuestro progreso hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, si no se utiliza de la forma adecuada, la inteligencia artificial tiene el potencial de empeorar la desigualdad y socavar la democracia. Por eso se necesita un pensamiento deliberativo y diverso y estrategias que puedan garantizar que estas tecnologías de vanguardia sean utilizadas en beneficio de todos en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, disculpen, pero se congeló la imagen. No escuchamos al viceministro. Sí. Estamos especialmente orgullosos de que una iniciativa global, y esa es una de las desigualdades del sur global, se volvió lamentablemente a congelar. Estamos teniendo problemas técnicos. Viceministro, ¿está allí con nosotros? Bueno, estamos especialmente orgullosos de que una iniciativa global de esta naturaleza esté dirigida probablemente por primera vez por formidables asociaciones africanas y del sur global. Con sede en Sudáfrica, el Research ICT Africa ha sido un pilar en la investigación y ha sido una organización que lidera un consorcio de socios e instituciones en el diseño e implementación de un marco inclusivo para medir la IA responsable en países de todo el mundo. Como Departamento de Ciencia e Innovación de Sudáfrica, nos comprometemos a apoyar el liderazgo sudafricano y africano en el ámbito de la ciencia y a defender las voces africanas en la configuración de los debates mundiales. Sudáfrica es un país cuya fundación se basa en la promoción de una cultura de los derechos humanos, la democracia participativa y la defensa de la dignidad de todos los seres humanos. Por ello, me complace que los investigadores sudafricanos estén desempeñando un papel destacado junto con socios de otros países africanos y del sur global en la configuración de la agenda mundial para promover los derechos humanos en la gobernanza de la IA. Seguimos apoyando firmemente la agenda global para una gobernanza más equitativa y justa de IA y estamos plenamente comprometidos a apoyar a la UNESCO en la aplicación de su recientemente adoptada e histórica recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. También quisiera aprovechar esta oportunidad. Volvió a congelarse la imagen, disculpen. Tenemos también problemas. Entonces, nosotros queremos hablar sobre nuestro compromiso
El CIDI ha sido no escuchamos, lamentablemente. Parece que perdimos la conexión con Sudáfrica. Bueno, simplemente para concluir, yo quería afirmar la importancia de unirnos como comunidad internacional para encontrar formas sólidas de garantizar que esas nuevas tecnologías que estamos diseñando y que desarrollamos no perjudiquen a nuestros ciudadanos o sus entornos, porque de esta manera podemos nosotros permitir una distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios de la IA. Y también debatiremos estos temas en el Foro Mundial de Ciencia 2022, que va a celebrarse en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, y al que todos están invitados. Muchas gracias, señor viceministro. Vamos entonces a darle la palabra ahora a Dominique Charron, vicepresidente de Programas y Asociaciones del CIDI. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, señor vicepresidente, por estar con nosotros hoy en este anuncio. Nosotros en el CIDI estamos comprometidos con Sudáfrica en la colaboración científica en esta área y otras, y el liderazgo de Sudáfrica en el campo de la inteligencia artificial y su aplicación responsable para los pueblos es claro, y esperamos que el liderazgo de los países africanos se dé en estas tecnologías y otras, porque es esencial para nosotros poder evitar los perjuicios y poder seguir avanzando las aplicaciones positivas. Como Fernando dijo, mi nombre es Dominique Charron, soy la vicepresidenta de Programas y Asociaciones del Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional, el CIDI. Y como parte de los esfuerzos de asistencia de Canadá, el CIDI apoya y colabora con investigadores de todo el mundo para abordar los desafíos de ética de la inteligencia artificial. Yo quisiera decir que en este momento yo me dirijo a ustedes desde los territorios Algonquin, Anishinaabe. Quiero darle las gracias a todos por unirse a nosotros en el anuncio de este proyecto del nuevo Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable. Para nosotros es un placer tenerlos acá con nosotros hoy. Gracias por estar con nosotros hoy para el lanzamiento de este proyecto del desarrollo de un nuevo Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable. La iniciativa viene en un momento crítico. Hace 2 semanas, el 28 de noviembre, 193 países miembros de la UNESCO adoptaron las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial. Las aplicaciones de IA ofrecen soluciones para los desafíos globales como la pandemia, el cambio climático, las desigualdades y otros aspectos que son captados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 24 de noviembre, la SIDA de Suecia y el CIDI establecieron una relación para realización de las innovaciones de la inteligencia artificial. Los investigadores están investigando sobre cómo poder mejorar las iniciativas de educación superior
abordar también los asuntos de salud, de vivienda, desigualdad social y más. Estamos complacidos de anunciar algunas de estas investigaciones que están siendo llevadas a cabo por las universidades de Sudáfrica, donde estamos utilizando estas investigaciones para entender la pandemia, entender el impacto, por ejemplo, de la evolución de la nueva variante que fue descubierta en Sudáfrica por los investigadores sudafricanos, más bien. Entonces, mientras la IA sigue siendo un aspecto de ventaja comparativa entre muchos investigadores y vemos cómo se está utilizando para modelar los resultados de la pandemia, también ha sido resultado de tensiones geopolíticas nacionales y tensiones entre la sociedad civil, los sectores privados y los gobiernos. Por eso es que los países han acordado principios comunes y se han comprometido a trabajar juntos en asegurar que estas nuevos descubrimientos sean utilizados de forma responsable. Y por eso es que estamos trabajando en que se utilicen en la forma adecuada. Sabemos que en este momento eso no es suficiente y que tenemos que trabajar a nivel local, nacional y mundial. El CIDI está orgulloso de apoyar este índice global que va a apoyar en la rendición de cuentas de los países. Esto ocurrió el mes pasado en el contexto de la declaración de la UNESCO. Podemos entonces así ahora medir a largo plazo los resultados. El índice va a abordar la necesidad de hacer seguimiento a la IA responsable, su desarrollo responsable y su utilización en más de 100 países en el mundo, sobre la base de una perspectiva de derechos humanos. El índice de inteligencia artificial responsable va a ayudar a la comunidad. Disculpen. El índice va a ayudar a los gobiernos, a la sociedad civil y a aquellos de la industria privada para que puedan hacer un uso responsable de la inteligencia artificial en el desarrollo y en las tecnologías de la inteligencia artificial para poner en práctica los sistemas responsables de inteligencia artificial. Ese nuevo índice va a permitir informar a los actores para que participen en una práctica más responsable de esa tecnología y les va a permitir a las organizaciones de la sociedad civil que hacen investigaciones para favorecer la transparencia y la responsabilidad de los ciudadanos. E igualmente la igualdad entre los ciudadanos y la igualdad de género. Yo quisiera agradecer a nuestros colegas del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, particularmente a la señora Catherine Goban y su equipo. Estamos orgullosos de ser parte de los esfuerzos de Asuntos Exteriores y Desarrollo de Canadá. Desde el 2018 hemos estado coordinando con el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá para avanzar en el compromiso de Canadá de promover la IA responsable a través de nuestras inversiones en investigación en el sur global. Y esperamos seguir colaborando con el equipo del Ministerio en este importante tema. Asimismo, nos gustaría agradecer el compromiso del gobierno canadiense en este nuevo índice de inteligencia artificial. También nos gustaría agradecer el compromiso de las distintas organizaciones porque queremos asegurarnos de que este índice sea desarrollado para comprender las necesidades del sur global y el programa mundial. Las asociaciones como la UNESCO, la OSDE, el Research ICT de África y la Red de Datos para el Desarrollo. También queremos
hacer un reconocimiento a la red de IDCT de África y a la red de datos para el desarrollo de 4D, su liderazgo en esta nueva iniciativa del índice global. Es un placer ver cómo el liderazgo del sur hace avanzar esta iniciativa y se basa en nuestra historia compartida de invención en la inclusión digital y los datos para el desarrollo en el sur global. Para terminar, también me gustaría destacar que este evento se celebra de forma paralela a la Cumbre para la Democracia. La última década ha visto una reducción de la fuerza y la confianza en las instituciones y los procesos democráticos en todo el mundo. La inteligencia artificial a veces se ha asociado con una mayor polarización política y ha sido utilizada por los regímenes autoritarios para atacar y perjudicar a grupos específicos en todo el mundo. Ha sido utilizada por el sector privado para ganancias privadas y no necesariamente que sean de interés para los grupos y los pueblos del mundo. Sin embargo, nosotros creemos que la inteligencia artificial utilizada de una forma responsable también puede ser parte de la solución, haciendo que los gobiernos sean más inclusivos y respondan a las necesidades de sus ciudadanos más vulnerables. Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural puede ser una forma importante de garantizar que las minorías lingüísticas tengan voz en muchos debates que les afectan, permitiendo así una participación más equitativa para todos en el futuro al facilitar las barreras lingüísticas. Así que estamos muy complacidos de participar de este proyecto que se basa en el avance de la inteligencia artificial basada en los derechos inclusivo, ético y sostenible como elemento central de las democracias del mundo. Y deseamos que a través de estos debates podamos informar a los líderes de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, que se reúnen en la cumbre para la democracia y explorar las acciones colectivas que puedan mejorar la forma en que las democracias pueden responder a las necesidades de los ciudadanos de todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dominique Charron. Ahora vamos a dar la palabra a Catherine Godin, directora general de la Oficina de Derechos Humanos, Libertades e Inclusión del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y damos también entonces la bienvenida al viceministro, a los expertos y a los participantes en esta sección. Yo también me uno a ustedes desde los territorios no cedidos y tradicionales de los pueblos Algonquin o Nativipo. Reconozco que ustedes se unen de distintas partes del mundo y también quizás estén desde distintos puntos tradicionales. Si es así, quiero que ustedes reflexionen y hagan un reconocimiento a estos pueblos indígenas. El respeto de los pueblos indígenas en Canadá es una prioridad para nosotros. En los años anteriores hemos dado pasos importantes en esta dirección, pero todavía queda mucho por hacer. Mi saludo de hoy quiere hacerse eco de esta necesidad. Es un placer representar a Canadá en esta lanzamiento del índice global. Quisiera agradecer a la doctora Rachel Adams por su liderazgo en este anuncio y queremos también dar las gracias a los colegas del Programa de Datos Abiertos para el Desarrollo, a Research ICT África y el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional, que han trabajado arduamente este año. Aunque queda mucho trabajo por hacer, no me cabe duda de que un equipo de tan alto calibre y diversidad dará este importante paso para reunir pruebas y reforzar la inteligencia artificial responsable. En este sentido, nosotros prevemos que el índice apoye la gobernanza inclusiva, la democracia y se base en los derechos humanos de la inteligencia artificial y la tecnología digital, que es fundamental para todos nosotros. En un momento en el que la democracia está retrocediendo en todo el mundo y el autoritarismo digital va en aumento,
Es más importante que nunca trabajar juntos para garantizar que la gobernanza de la tecnología digital se fundamente en valores democráticos compartidos. En este frente, Canadá se ha propuesto hacer su parte. El año pasado pusimos en marcha la Alianza Global sobre Inteligencia Artificial, la GPAI. Se trata de una coalición de 24 países y la Unión Europea que trabajan con expertos como ustedes para avanzar en la investigación de vanguardia y con múltiples partes interesadas para trabajar temas como la inteligencia artificial responsable y la respuesta a las pandemias. Se basa en un compromiso compartido sobre la recomendación de la OCDE sobre IA basada en los derechos. Desde el 2020, Canadá también ha presidido el grupo de trabajo de la Coalición Libertad en Línea sobre IA y derechos humanos. Trabajamos para fomentar el diálogo inclusivo, alentar el aprendizaje compartido y coordinar mejor la labor de la promoción de la gobernanza mundial de la IA basada en los derechos humanos entre países afines, organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico y socios de la industria. Y esto no acaba aquí. Como presidente en el 2022 de la Coalición Libertad en Línea, Canadá trabajará para explorar formas de promover la organización en apoyo del Índice Mundial de IA Responsable. Nuestra esperanza es que este trabajo ayude a resaltar aquellos lugares donde se están aplicando las normas basadas en los derechos y se cree conciencia y capacidades en los lugares donde estos principios se encuentran rezagados. Esperamos que el índice sirva como un valioso punto de referencia mundial sobre inteligencia artificial responsable que anime a los gobiernos de todo el mundo a cumplir con sus obligaciones internacionales y ayude a las empresas a ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos. El índice también reforzará el orden internacional basado en las normas al apoyar los mandatos de las principales organizaciones multilaterales y de múltiples partes interesadas, como la Coalición Libertad en Línea. Y quizás lo más importante es que este proyecto empoderará a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil del sur y del norte para que participen en la promoción de la gobernanza basada en los derechos humanos de los sistemas de IA de todo el mundo. Una información abierta, accesible y oportuna es clave para apoyar la participación pública en la toma de decisiones y es esencial para mejorar la rendición de cuentas de modo que la política refleje las necesidades de la gente sobre el terreno. Es fundamental que estos esfuerzos apoyen la labor de los defensores de los derechos humanos, las mujeres, las comunidades indígenas y los grupos tradicionalmente marginados. Nuestra esperanza es que este sistema impacte a los que estén de forma más injusta y desproporcionada afectados. Nuestra esperanza es que este índice mundial sea un pequeño paso para garantizar la participación en la gobernanza y esperamos que como parte de esto podamos trabajar en el índice global de inteligencia artificial en los próximos años. Les deseo a todos lo mejor en esta nueva tarea y espero escuchar las deliberaciones del día de hoy. Muchas gracias. Many thanks, Catherine. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias por estas palabras de introducción. También quisiera agradecer una vez más al viceministro Manamela, Dominique Charron y a Catherine por preparar todo el escenario para esta reunión. Palabras muy inspiradoras. Es interesante ver por qué estamos participando en esta iniciativa. Vamos a ver los resultados de la encuesta Slido. A ver, tenemos 40% de participantes provienen de los gobiernos y esto en respuesta a qué tipo de organización representa 20% de la sociedad civil, otro porcentaje importante del sector académico y muchas otras personas, porque tenemos distintas partes interesadas de diversos sectores, gente que necesita participar para llevar adelante esta actividad y están acá presentes. Quisiera invitar ahora a la doctora Rachel Adams de 4D.net y de Research ICT Africa para que presenten los planes para la creación de este índice mundial de inteligencia artificial responsable. Adelante, Rachel.
Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias por las palabras excelentes de nuestros distinguidos representantes del gobierno sudafricano, el gobierno canadiense y del CIDI. Sumamente emocionante ver a tanta gente de ustedes presentes el día de hoy. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. Vamos a ver la primera imagen. Como vimos en el video inicial y las palabras introductorias, la inteligencia artificial representa una paradoja, tiene enormes beneficios para la sociedad, se puede lograr los objetivos de desarrollo sostenible, pero estos beneficios también representan o vienen con riesgos importantes sobre porque hay peligros de socavar la democracia e impactar negativamente en nuestros derechos y libertades. ¿Cómo podemos movernos en estos dos mares? Bueno, tenemos que trabajar en directrices y valores democráticos que se basan en el derecho internacional sobre derechos humanos y su aplicación en la práctica para llevar adelante la administración y fijar normas para todos los grupos que participan en la toma de decisiones o que se ven afectados por las tecnologías de IA. Este es nuestro punto de partida y pensamos que es allí donde entra el índice a cumplir su papel. ¿Cuál es el objetivo de este índice mundial de IA responsable? Es fomentar la práctica en el desarrollo y la utilización de la IA que promueva y respete los derechos humanos, fortalezca la democracia y la inclusión y responda a las necesidades socioeconómicas locales. Siguiente imagen. El índice busca medir la evolución de los compromisos y los avances en la implementación de los principios de IA responsable y su práctica, tratando de responder las siguientes preguntas. ¿Existen las condiciones para apoyar y promover el uso responsable de IA a nivel local? Y la segunda pregunta, ¿cómo se ve el progreso y cómo podemos medirlo con el correr del tiempo? Siguiente imagen. La meta general de esta iniciativa se divide en 4 partes. Establecer referencias sistematizadas basadas en los derechos humanos para la IA responsable, llevar adelante todo lo que es presentar evidencia clara a las autoridades de todo el mundo para fomentar el uso responsable de la IA y promover la inclusión digital. Y el objetivo es llevar adelante y lograr la realización de los principios de los elementos críticos de la IA a través de la implementación, la evaluación y la responsabilidad. Y hay que evaluar las condiciones también a nivel de cada país para ello. Las normas basadas en los derechos humanos son los elementos clave para llevar adelante la construcción de este índice. A partir de los cánones establecidos de los derechos humanos podemos definir la responsabilidad vinculadas a la inteligencia artificial sobre la base de 3 pilares. La responsabilidad del Estado es garantizar las condiciones de cada país para el uso responsable de la IA, promoviendo el desarrollo responsable de los sistemas de IA y presentar o proporcionar soluciones a las violaciones de los derechos donde estos se presenten. En segundo lugar, y esto viene adoptado de los principios de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de las empresas en este sentido, es la responsabilidad de las empresas respetando los derechos humanos en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial de una manera que respete los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de suministros. Y finalmente, de gran importancia en este campo de la inteligencia artificial es ver quién participa en las conversaciones y la toma de decisiones. Un elemento fundamental es la responsabilidad de la sociedad monitoreando los derechos humanos por parte de los usuarios y creadores de inteligencia artificial, enfocándose en el respeto por todos los actores. Entonces, este enfoque basado en los derechos humanos tiene los principios básicos del diseño del índice. Primero es accesibilidad y apertura. El índice mundial debe ser accesible a todas las partes interesadas e investigadores que desean comprender o reutilizar los datos. También vamos a establecer un portal de acceso abierto para dar a los usuarios todos los datos que nosotros compilemos. El segundo elemento es inclusión y participación. El índice mundial se va a preparar en consulta con una amplia gama de partes interesadas para garantizar su valor en el terreno, con énfasis en la inclusión de las perspectivas de los grupos marginados y que no han sido debidamente atendidos. Y el tercer elemento, el índice mundial, debe reflejar
con justicia los contextos y realidades locales, midiendo a nivel de país el uso de la inteligencia artificial responsable en distintos contextos. Con estas ideas en mente, vamos a presentar los elementos básicos sobre cómo se va a construir el índice, aprovechando los marcos existentes de la ética de inteligencia artificial, incluido la recomendación de la UNESCO sobre éticas en IA, de lo que ya escuchamos. Vamos a establecer principios basados en los derechos humanos para medir a la IA responsable y evaluar de manera holística la medida en que estos principios están aplicándose en las dimensiones básicas en los distintos países, desde gobernanza y capacidad para utilizar y su impacto. Vamos a usarlo recopilando datos primarios y secundarios alrededor de indicadores claves a través de 2 cuestionarios. Uno que van a realizar los investigadores independientes de cada país y los otros lo van a rellenar los gobiernos. Y esto se va a presentar a través de un portal de recopilación de datos. La recopilación de datos se va a hacer a través del establecimiento de una red mundial de investigadores independientes y núcleos de investigación regionales que también se van a crear, quienes a su vez van a hacer un examen entre pares de la datos de los investigadores de sus regiones. Entonces, sí vamos a tener resultados de manera que los resultados del índice estén contextualizados, estén basados en información regional y local y sus circunstancias. Vamos a recopilar información de más de 100 países para hacer análisis comparativos tanto a nivel global como a nivel regional. Siguiente imagen. En los próximos 3 años vamos a diseñar, generar y apoyar el uso del índice. En la primera fase que estamos iniciando hoy, vamos a desarrollar un proceso para el diseño participativo e inclusivo del índice. Voy a explicar un poco más adelante la siguiente imagen, con un comité de asesor experto que va a cumplir una función de supervisión, observación, y doy la bienvenida a los miembros del panel que están aquí en la audiencia, y durante esta fase vamos a contratar investigadores independientes y crear núcleos regionales cuyos resultados se conocerán en el primer trimestre del 2022. Vamos a tener una cuenta de Twitter y una página web. A finales del 2022 y principios del 2023 vamos a tener la primera edición del índice mundial con un informe con una política y práctica de IA responsable en más de 100 países de todo el mundo. Y esto seguirá un informe regionales y temáticos preparados con nuestros socios regionales. En el 2024 vamos a llevar adelante, ¿sí? ¿Estamos bien? No, perdón, el 2023 vamos a llevar adelante la aplicación del índice en el terreno y el desarrollo de la IA responsable, creando núcleos regionales con puntos de contacto en los distintos gobiernos y con esfuerzos basados en la creación de capacidad en áreas específicas que aquí se va a examinar y evaluar la primera edición del índice mundial. Siguiente imagen. La fuerza y solidez del índice se basará en la utilidad y el cambiar el diálogo de los principios a la práctica en el terreno y necesitamos su ayuda para ello. En los próximos meses vamos a estar trabajando e interactuando en un proceso de consultas con distintas partes interesadas para comprender mejor cómo el índice puede ser de valor en el terreno y la práctica con distintos grupos en distintas partes del mundo. Y esto va a obligar a escuchar las experiencias de todo lo que han utilizado la IA en distintos contextos. Este proceso de interacción va a incluir talleres regionales facilitados de los núcleos regionales, interacción con organizaciones de derechos humanos, grupos de derechos de mujeres, comunidades marginadas y las autoridades o consultas con los grupos de usuarios de entidades normativas. Esto no se limita allí, necesitamos escuchar sus ideas también de las comunidades que no están debidamente representadas en los debates sobre IA. Entren en contacto con nosotros directamente a través de la dirección que ustedes ven ahí, rai@des4d.net. También vamos a publicar información en la red Global Index RAI sobre futuras actividades y en las cuentas Twitter que tienen en pantalla. Por favor. And back to you. Voy a dar la palabra nuevamente a Fernando y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de debate de esta reunión. Tenemos este panel de oradores. Vamos a escuchar tanto a los panelistas como a ustedes, la audiencia aquí que está presente.
Vamos, como dijo Rachel, nos interesa mucho escuchar lo que ustedes tienen que decir con algunas preguntas que les vamos a hacer en el slide. Por favor, súmense y respondan. Y ya se vio la primera pregunta, es ¿por qué un índice mundial sobre IA responsable sería de utilidad para ustedes en este momento? Queremos que ustedes respondan a esto y mientras tanto vamos a trabajar en esta parte con algunos de los panelistas que están acá presentes y voy a permitirme presentarlos ahora. Vamos a comenzar con el primer panelista, la doctora Daphna Feinholz de la UNESCO, Karine Perset de la OCDE, Teki Akwed del Núcleo de Derechos Digitales de África, Paola Ricaurte Quijano, profesora del ITESM, y Jacques Rajot del CIMIA, que es director ejecutivo. Vamos a escuchar este debate. Voy a darte la palabra, Rachel, para que escuchemos ahora el debate y lideres esto. Sí, muchísimas gracias. Voy a comenzar con usted, Daphna, porque estamos muy emocionados con los acontecimientos recientes con la recomendación de la UNESCO y su adopción por parte de la Asamblea General de la UNESCO. Quisiéramos preguntarle cómo piensa, cómo este índice va a apoyar a la UNESCO en el establecimiento de referencias basadas en los principios comunes de la ética de la IA y cómo van a dar seguimiento a la implementación de la recomendación en distintas partes del mundo. Adelante, Daphna. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rachel, y muchísimas gracias también a todos por la invitación. En primer lugar, yo quisiera decirles que definitivamente estamos muy emocionados por este logro muy reciente. Fueron 2 años muy especiales que vivimos y es la primera vez que producimos un instrumento en 2 años durante la COVID, trabajando virtualmente en un tema tan sensible, tan importante como es este. Y lo más importante aún, el poder asegurarnos de que 193 países podían llegar a un acuerdo, no solamente sobre un conjunto de valores y principios, sino también sobre áreas de política muy concretas. Y de esa manera podremos traducir esto en una práctica concreta, en prácticas completas, estos principios y valores, y también hemos comenzado a preparar herramientas concretas que pienso forman parte de aquellas que vamos a poder desarrollar juntos y en ellas vamos a poder trabajar de manera más estrecha. La recomendación fue aprobada de pie por ovación y eso fue impresionante porque, como pueden imaginar, durante el proceso de negociación no fue una tarea fácil. Y esto muestra que todo el mundo entendió que esto es algo que puede ser de gran utilidad para todos y es una recomendación muy ambiciosa. Tengo que decir que es un gran orgullo el estar acá presente con ustedes, pero también ser miembro del comité directivo con la organización, la cual ya tenemos una colaboración como la Red Feminista, el grupo de OCDE. Teki es una de las expertas independientes que participó en la producción de este documento. Canadá, por ejemplo, también, que es un actor tan importante, sobre todo durante el proceso de consulta. Probablemente algo que quisiera agregar antes de pasar directamente a responder concretamente a su pregunta, porque yo en algún momento voy a llegar allí. Yo quería hacer hincapié o resaltar algunas de las cosas que están bien alineadas entre el índice mundial y la recomendación de la UNESCO. El hecho de que estamos proveniendo del sector de la ética, también quería explicar eso, porque a veces no queda muy claro qué significa eso. No es solamente un código de principios, es también, y más importante aún, es un proceso de toma de decisiones y es un proceso constante de reflexión que debe acompañar la
el desarrollo de tecnologías para asegurarnos de ver cuál es el impacto de estas tecnologías tanto sobre los seres humanos como sobre el ambiente, que yo creo que es muy importante también para el índice mundial, y es importante también, es un valor agregado en el cual debemos pensar sobre esta recomendación, porque no siempre se trata de cómo conseguir soluciones para cuestiones ambientales, sino también cómo evitar crear más daño al medio ambiente mediante el uso de estas tecnologías, ya sea por la explotación de los recursos minerales que ya estamos extinguiendo de la tierra o el consumo de energía, etcétera. Y esta reflexión constante que acompaña el desarrollo de tecnologías está presente para asegurarnos de que siempre respetamos los derechos humanos, la sostenibilidad de nuestro planeta, y además durante todo el sistema de vida de inteligencia artificial es también importante. Debemos resaltar que no solamente es importante en ciertos momentos, sino que es importante desde el momento mismo de la concepción y su implementación, y cómo podemos evaluarlo y cómo podemos decidir o cuándo decidimos dejar de utilizarlo en algún momento. Tenemos que asegurar que durante todo este ciclo de vida, esta reflexión garantiza que esta tecnología está promoviendo los derechos humanos, la sostenibilidad del medio ambiente y de los ecosistemas, la diversidad. Estos son algunos de los valores que no son negociables, y también una sociedad pacífica e interconectada. Estas reflexiones y estas decisiones sobre si estas tecnologías cuando se están aplicando realmente están cumpliendo con estos valores, debería incluir a todos aquellos que se ven afectados por estas tecnologías, ¿sí? Y en ese sentido, la inclusión y la diversidad han sido dos de los elementos principales sobre cómo se produjo este documento, con los 24 expertos de todo el mundo, de distintos sectores, una gran consulta con todas las partes interesadas posibles en distintas regiones del mundo, no solamente presencialmente, sino también en línea. Tuvimos más de 50,000 respuestas, y se hizo particular énfasis, por supuesto, y esto es un elemento que incluye al sur global, como ustedes saben, la situación del género también son elementos muy importantes para la UNESCO, entre otros aspectos. La dimensión ambiental es sumamente importante. También nosotros enfatizamos mucho en estos aspectos. También Canadá siempre ha sido muy vocal en cuanto a la necesidad de incluir las poblaciones indígenas y todos los grupos marginados, y por supuesto la perspectiva o la dimensión de género, como ya dije. Una de las cosas más importantes que queríamos hacer con la recomendación, como dijimos, era asegurarnos realmente de que nosotros estamos generando capacidades a nivel nacional y a todos los niveles, lo que significa a nivel de gobierno, pero también a nivel de educativo. Nosotros queríamos asegurarnos de que las personas que están desarrollando estas tecnologías o aquellas que lo están haciendo ahora, que están tomando decisiones acerca de las políticas, o aquellos que van a estar trabajando en ello, todos estén conscientes de todos los aspectos éticos que son pertinentes y todos los elementos a los que hice referencia. Entonces estamos creando dos herramientas concretas. Una tiene que ver con la metodología de nivel de preparación y la otra es la evaluación desde el punto de vista ético. La primera herramienta, nosotros queremos saber cuál es la situación de los países para adoptar estas tecnologías y determinar dónde están las lagunas, cuáles son las brechas, y allí buscar ayudarlos con actividades de creación de capacidad bien concretas. Esa es una de las cosas que, y aquí voy a responder a su pregunta, eso es algo en lo cual podemos trabajar juntos, la creación de este índice desde la UNESCO, haciendo esta investigación, ayudar a desarrollar estas dimensiones y en particular los indicadores para cada una de las dimensiones de la metodología de nivel de preparación. Entre las medidas tenemos, por ejemplo, todos los aspectos de educación, economía, ciencia, tecnología, todo lo que tiene que ver con el aspecto cultural de la sociedad, etcétera. Por ejemplo, en la dimensión regulatoria debemos comprender el mapa de las legislaciones relativas a la IA en todo el mundo, aspectos metodológicos con la metodología para ello,
También ver los puntos de contacto regionales para desarrollar todo lo que son los aspectos importantes de la metodología, porque queremos, por ejemplo, en los aspectos sociales, queremos ver cuán incluyente es la inteligencia artificial, por ejemplo, para las mujeres. Y, por supuesto, con la evaluación del impacto de la IA vamos a hacer básicamente lo mismo. Queremos asegurarnos de ver cómo están afectando estas tecnologías los distintos grupos de la sociedad. Y yo pienso que como ambas partes queremos asegurarnos de que creamos capacidad, creamos instituciones y creamos herramientas sólidas y fortalecemos las actividades de creación de capacidad, podemos trabajar juntos para formular sobre todo indicadores que nos permiten realizar esta labor de una manera más eficaz. Y ahí voy a detenerme. Bien, muchísimas gracias, Daphne. Es un trabajo increíble que se está haciendo. Por favor, mantengan un ojo en este espacio. Veo toda la energía que está surgiendo de todo esto. Voy a escuchar ahora a Karine y el trabajo que la OCDE está haciendo en el Observatorio de Política de IA, liderando y apoyando todo lo que es la cooperación internacional en una IA fiable. Queríamos preguntarte, Karine, ¿cómo el índice puede apoyar el trabajo del observatorio de la OCDE y paralelamente cómo el observatorio de la OCDE puede alimentar el trabajo de el índice mundial? Gracias, Rachel. Gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Y muchísimas gracias por la invitación a participar acá. Es hasta ahora perspectivas fantásticas. Felicitaciones a la UNESCO por este logro a principios de la semana. Y no me había dado cuenta cuánto buscaban ustedes alcanzar con esa recomendación. Realmente impresionante. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Dominica al principio sobre el uso responsable de la IA. Eso puede ser parte de una solución y hacer que las organizaciones, los gobiernos y el sector privado sean más inclusivos, más transparentes y puedan ayudar a cubrir las necesidades de los más vulnerables. En la primera parte de su pregunta pensamos que el índice es un elemento muy importante con gran potencial para complementar los esfuerzos existentes para llevar adelante todos los desarrollos en materia de IA, esfuerzos que nosotros hemos venido llevando adelante, pero muchas otras organizaciones también han estado trabajando en esta área. Esta es un área en la cual necesitamos que todo el mundo aúnen esfuerzos porque no es solo una organización que va a poder hacer algo al respecto. Nosotros queremos que todos los que estamos acá presentes y más allá y todas las organizaciones presentes trabajen en pos del mismo objetivo para ayudar a los países a implementar una IA que sea innovadora, que respete los derechos humanos y los valores democráticos y que sean inclusivos. Y tener esta misma visión, eso se basa en una estrecha cooperación a través de ese índice mundial también que estamos lanzando hoy, como usted dijo. Y apoyar el trabajo de cada cual. Nosotros tenemos distintos mandatos y distintas competencias y no todos podemos hacer todo. Tenemos que trabajar juntos. Yo creo firmemente en eso. Yo puedo decirlo en nombre de la OCDE también. Entonces, de manera más concreta, desde la perspectiva de la OCDE, nosotros esperamos ver cómo complementa el índice parte del trabajo que hemos realizado, que hemos venido adelante en el observatorio para rastrear y monitorar áreas que son difíciles normalmente de rastrear. Y ese es un trabajo que ustedes están haciendo que es muy importante o que van a hacer. Queremos vincular eso también, este trabajo, con lo que hemos venido haciendo desde el 2018 en lo que es la clasificación de los sistemas de IA sobre base del impacto sobre la gente del planeta, sobre sus derechos humanos y su bienestar. Y estas
componentes que son más difíciles de medir y que se mencionaron es la percepción del público sobre la inclusión de IA, la justicia, de valores democráticos, inquietudes con respecto al mercado laboral y destrezas de educación e infraestructura, como por ejemplo conectividad y potencia, poder de las computadoras. Entonces, se complementa el trabajo de la OCDE en IA. Ese trabajo normalmente es como aguas arriba en el ciclo de política, mientras que el índice mundial nosotros lo entendemos como va a ser de gran valor para lo que sería aguas abajo con la medición y con los indicadores resultantes y la cobertura mundial de los índices también a nivel regional. Eso nos permitirá desarrollar desde el punto de vista regional el desarrollo mundial, y eso puede ayudar a alimentar también otra iniciativa que es sumamente importancia que nosotros tenemos, que se llama. Es una área de política global, es una plataforma en la que se ha venido trabajando por 2 años, que nosotros lanzamos con 8 organizaciones intergubernamentales con mandatos complementarios sobre IA. Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, OCDE, la Comisión del Consejo de Europa y otras instituciones de derechos humanos. Eso, nosotros esperamos lanzar eso lo más pronto posible, incluir también a GPAI en la iniciativa. Entonces, ha estado allí pendiente desde hace tiempo. Queremos que sea un asociado con estos mandatos complementarios para ayudar a la gente a recorrer todo lo que es la gobernanza de IA, que es un poco complicada desde la perspectiva de aquellos que se encargan de la formulación de políticas nacionales. La idea es ayudarles a comprender los vínculos entre todas estas iniciativas, que son muchas, y una vez más, los objetivos son los mismos. En muchos casos tenemos diferencia, por supuesto, de los distintos mandatos de las diferentes organizaciones, pero uno de los objetivos es contribuir para el logro de los ODS y garantizar que los sistemas de IA están alineados con los valores democráticos. Pensamos que el índice mundial y CIDI serían socios ideales, con también Global Policy on AI. Eso sería muy bueno para lograr esta creación de conciencia entre todos los miembros, que cubre una gran gama de organizaciones intergubernamentales. Espero no haberme pasado de mi tiempo, pero con respecto a tu segunda pregunta, seré breve. ¿Cómo podemos ayudar? En este caso veo 3 áreas clave. Dice, primero, nuestra experiencia ayudando a los países a desarrollar los principios de guía de la OCDE, trabajo que lleva ya 3 años. Desde que se formularon los principios básicos de la OCDE, cuando se adoptaron en mayo del 2019, creo que fue. Y esos principios fueron adoptados por 46 países, incluidos los países de la OCDE y varios otros, incluidos actores muy importantes como Estados Unidos, que contribuyen más del 55% en publicaciones científicas sobre IA, y más de la mitad de las inversiones de capital inicial en IA. China también es un actor muy importante en este trabajo de medición cuantitativa que hemos venido realizando. Necesitamos realmente incluir a esos actores clave, porque lo que ellos hacen o no hacen tiene un gran impacto sobre el resto del mundo. En todo caso, con respecto a los principios a los que estamos comprometidos por los países de la OCDE, del G20 y varios otros países en materia de IA, pensamos que los datos que logremos procesar hasta la fecha podría ayudar a... Y con mucho gusto lo vamos a compartir. Eso podría contribuir, segunda base, todo lo que es las políticas nacionales en materia de IA y los datos que hay, que cubre más de 120 países en áreas como investigación, empleos y capacitación, educación, inversiones, etc. Estamos trabajando en otras áreas. Todo eso podría ayudar, no solamente desde el punto de vista del diseño para preparar evidencia. Eso hasta cierto punto va a alinearse con los distintos datos
estos indicadores, quise decir, que muestran el desarrollo de ecosistemas de IA desde distintas perspectivas. Y el tercer elemento, a medida que nosotros nos embarcamos en la construcción del índice mundial sobre IA responsable, podemos aprovechar el conocimiento colectivo de la red de la OCDE, donde hay más de 200 expertos en materia de IA y distintos otros grupos de interesados. Esta es una área también en la que estamos colaborando con la Alianza Mundial sobre IA. Allí hay también muchos otros expertos presentes y también tiene un arreglo con la OCDE. Eso sería de gran valor, porque se agrega esta pericia para todo lo que son los ejercicios de construcción y medición. Para darles un ejemplo de la metodología que utilizamos en la OCDE para desarrollar uno de nuestros productos más importantes, que es el índice de mejor vida, ese índice podría ser de gran utilidad. De la manera que lo hicimos. Y hay muchos otros instrumentos para esas tres áreas. Y nosotros con mucho gusto podemos contribuir a la preparación del índice mundial sobre IA responsable. Y perdonen si me pasé del tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karine. La OCDE ha venido haciendo un trabajo fundamental, resaltando todos los compromisos comprometidos, los compromisos compartidos que también con la UNESCO hemos logrado bien. Entonces, rápidamente voy a ver con Fernando qué es lo que ha ocurrido con las respuestas a la pregunta sobre Slido. Adelante. Sí, tenemos algunas respuestas de Slido. Uno de los aspectos que han resaltado acá en español pueden utilizar el idioma que deseen. Se dice que Latinoamérica es un continente desigual, donde tenemos democracias que están siendo amenazadas. Entonces, al tratar de aplicar los reglamentos, las regulaciones, en este caso el índice va a ser clave para el trabajo que se hace en la región. También hay un comentario de que el índice puede ayudar a reforzar la soberanía y el desarrollo que se requiere para el sur global. Entonces, lo que se quiere es un cambio de perspectiva, que es lo que hemos recabado de todos estos comentarios. Y bueno, también después vamos a preguntar cuáles son las dificultades o desafíos que se ve en la aplicación de esta inteligencia artificial responsable. Y ahora vamos a dar la palabra de nuevo a Rachel para que hablemos sobre estos asuntos con nuestros panelistas. Muchas gracias. Son respuestas muy interesantes. Ahora, Teki, yo quisiera conversar contigo algunas de estas preguntas sobre la medición de la IA en los distintos contextos. Dentro del continente africano ha habido un gran crecimiento en el desarrollo de estrategias, herramientas para la promoción de la inteligencia artificial responsable. ¿Cómo el índice global en sus perspectivas puede apoyar ese trabajo y cómo podemos asegurarnos de que tomemos en cuenta las experiencias de los países africanos y las distintas comunidades africanas en relación con la inteligencia artificial? Bueno, muchas gracias, Rachel. Realmente estoy muy emocionada con lo que se está haciendo y todo el trabajo que se está haciendo en la UNESCO con el ecosistema. Creo que hace un decenio no hablábamos de la ética de la inteligencia artificial y hoy ya tenemos este debate donde hemos progresado y dado pasos para su medición. Puedo definitivamente ver que el índice global puede ayudar mucho a apoyar a los gobiernos africanos a apoyar una inteligencia artificial responsable, y también puede ofrecer algunas herramientas guía sobre qué tipo de áreas deben observarse, especialmente las áreas que deben medirse. Y creo que puede darnos una base, porque creo que con las estrategias que estamos observando, un sinnúmero de valores, como los valores humanos,
los valores de los derechos humanos están faltando, así que nos va a dar bases sobre la importancia de los elementos de derechos humanos también. Y al mismo tiempo, yo quisiera alertar sobre el hecho de que el índice es muy bueno, pero después de saber un poco sobre el índice, yo he leído más sobre los países africanos y nuestras actitudes y las actitudes de nuestros gobiernos a este tipo de índices cuando son anunciados y especialmente cuando van a monitorear nuestros países en particular. Y las dificultades siempre se han centrado en el hecho de que nuestros países, nuestros líderes y nuestros gobiernos no sienten que son necesariamente positivos. Entonces, si hay un índice de corrupción o cualquier otro índice, a veces no se acepten, especialmente cuando los resultados se muestran. Eso necesariamente no significa que los resultados de estos índices son inadecuados, pero creo que el fin total de estos índices no es necesariamente medir a los países, sino que los países puedan trabajar ellos mismos y puedan mejorar dentro del entorno de inteligencia artificial en sus propios países. Entonces, el desafío que nosotros enfrentamos al anuncio de este índice es el compromiso de parte de los gobiernos y las partes interesadas. Y ese compromiso es el que va de alguna manera a facilitar el uso y la utilización de la información que provenga de este índice. Entonces, a mí me parece que es una iniciativa en general muy buena, especialmente para aquellos países que no conocen muy bien el tema y quieren abordar ese objetivo. Y hay países que van a poder tener la oportunidad de evaluar dónde se ubican en cuanto a la inteligencia artificial responsable. Ahora, debido al impacto que este puede tener en todo el continente y debido a las peculiaridades de nuestro continente, que es realmente un continente que quizás está un poco más rezagado en los asuntos que se están debatiendo sobre la inteligencia artificial, los aspectos éticos, los asuntos que tienen que ver con el valor. Tenemos entonces que asegurarnos de que nosotros podamos hacer participar la mayor cantidad de visiones. Y no por sobreenfatizar, pero creo que para mí el trabajo tiene que comenzar por adquirir el compromiso de parte de nuestras comunidades para que sea un índice útil para nosotros. Muchas gracias, Teki. Me parece que este es un énfasis realmente necesario y algo que nosotros estamos tomando como prioridad clave para incluir esas partes interesadas prioritarias para asegurarnos de que ese índice tenga valor donde sea necesario que tenga valor y que sea útil donde sea necesario que sea útil. Ahora, Paula, yo quisiera darle la palabra a usted. Usted ha contribuido mucho sobre cómo podemos utilizarlo en ideas de descolonización, en el aspecto feminista y la gobernanza de la IA. ¿Cuáles son los pasos que debemos considerar desde el diseño de este índice para que podamos apoyar la descolonización y los aspectos feministas? Bueno, realmente estoy muy complacida de estar acá celebrando el lanzamiento de este proyecto tan importante. Creo que es importante para nosotros, los que participamos desde el sur global. También las recomendaciones de ética desarrolladas por UNESCO son realmente muy importantes. Es un signo de que estamos llegando a alcanzar un hito. Entonces, muchas gracias a Rachel por tu liderazgo y tu invitación a participar en este panel. Y a veces siempre tengo problemas en pensar cómo comenzar porque estamos enfrentando muchos desafíos. Dentro de esos desafíos o dificultades, toda iniciativa que emerge del sur global tiene que abordar los aspectos que tienen que ver con el uso de la
IA y la diferenciación de los países en ese sur global. Entonces, para comenzar un debate honesto sobre cuáles son las responsabilidades y las corresponsabilidades, yo creo que ese sería un muy buen primer paso. Uno de los desafíos que nosotros abordamos al proponer un índice global de IA responsable es cómo colocar en el centro el valor del bien público y cómo debatir sobre la marginalización, cómo nosotros podemos entonces establecer la diferenciación entre los actores y los países y poblaciones que no tienen ninguna opinión en el desarrollo o uso de la inteligencia artificial, pero que son los que tienen el costo de este desarrollo. ¿Cómo nosotros vamos a disputar estos intereses geopolíticos, los intereses de mercado, como ya se mencionó anteriormente? Aquí incluimos también el asunto de cuándo y dónde debe utilizarse la IA y cuándo debe prohibirse, por ejemplo. Otro punto importante se relaciona con el hecho de entender las tensiones y alianzas que existen, por una parte a nivel mundial y por otra parte entre los países. Bueno, yo trabajo con el marco descolonización y la colonialización es una categoría importante que debemos incorporar, porque esa colonización se ha mantenido desde el colonialismo histórico. Tiene dos fases. Una es la colonización que se ejerce desde afuera hacia los países y desde la otra parte, desde los países hacia sus poblaciones. Entonces, en este sentido, para proponer un índice global de IA, es necesario considerar ambos procesos y estar claros en estas disputas y alianzas entre intereses mundiales e intereses nacionales. Y esto me lleva a mi último punto. Otro asunto que creo que debemos reflexionar es cómo evitar que la IA sea una herramienta neopolítica, tanto a nivel mundial como nacional. Entonces tenemos que identificar las distintas formas de violencia asociadas al desarrollo de la IA a los distintos niveles, no solamente a nivel de la operación de la tecnología como tal, sino el diseño, los datos, los modelos que se utilizan. Y también considerar esta violencia estructural a nivel mundial, cómo esta violencia se reproduce a nivel mundial y a nivel local. Entonces, si retomamos la idea de violencia, debemos referirnos a una violencia que puede ir desde violencia física, como el uso de las herramientas automáticas, y la violencia epistémica y la violencia social. Si consideramos que la violencia es multidimensional, también tenemos que considerar, si queremos medir esa violencia, tenemos que considerar cómo esos países y esos gobiernos están utilizando la inteligencia artificial para reproducir esos tipos de violencia. Entonces, en este escenario, ¿qué es lo que debemos hacer? Por supuesto que tenemos que apoyar la investigación y la innovación, y a este respecto, el índice global puede dar a los países y poblaciones del sur los datos necesarios para asegurar que todas las partes interesadas rinden cuentas sobre el desarrollo y el uso de la IA, y que también podamos participar activamente en el futuro de la IA, para que el índice nos pueda ayudar a identificar los patrones mundiales y la necesidad de crear redes sur-sur para abordar las preocupaciones. Y por el otro lado, también tenemos que promover el progreso para materializar esos valores. Por ejemplo, con la Alianza A+ y con la Red de Investigación Feminista en IA, tenemos un nuevo proyecto con el apoyo del CIDI en nuestra red feminista, porque en los próximos 3 años vamos a apoyar propuestas de distintas regiones del sur global para nosotros poder apoyar las tecnologías de IA relacionadas con las mujeres. Entonces, si de forma conjunta pudiéramos encontrar formas de colaborar y tratar de
aplicarlas y también la investigación sobre estos asuntos comunes, yo creo que esa es la forma de encontrar un camino conjunto para un mejor futuro tecnológico y de mejores alternativas. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por recordarnos la importancia de nosotros hacer seguimiento a las formas de poder. Y estas son cuestiones muy importantes en las que puede colaborar la inteligencia artificial responsable. Fernando, volvamos a Slido a ver cuáles respuestas tenemos sobre las consideraciones para la medición de la IA responsable en el contexto mundial. Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas. Hay un sinnúmero de asuntos que se han mencionado y también hay algunas cosas que yo quisiera resaltar. Creo que si todos entendemos el contexto local y las realidades locales, este es un aspecto importante en esas respuestas y cómo podemos nosotros separar esto del aspecto conceptual y de los aspectos de los distintos países, culturas, aspectos sociales. Por ejemplo, hacer preguntas a los países, a los partidos políticos en los países. Hay, por ejemplo, países en los que si no hay partidos políticos, no hay democracia, es difícil hacer este tipo de preguntas. Hay países donde, por ejemplo, un contexto va a funcionar diferente a como funciona en otro país. Las dificultades, por ejemplo, en África y en otros países, hay que tenerlas en consideración específicamente en las comunidades marginalizadas, las comunidades menos favorecidas, el aspecto de la igualdad de género. Pues hay muchos aspectos que se han mencionado y queremos dar las gracias a todos los que han participado en la encuesta Slido. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las dificultades en las que debemos pensar cuando queremos medir la inteligencia artificial responsable en estos distintos contextos? Entonces, allí tendremos las distintas palabras y vamos a seguir. Sigan respondiendo en Slido y ahora vamos a darle la palabra de nuevo a Rachel. Fernando, Gracias, Fernando. Voy a hacer una pregunta similar a todos los panelistas en cuestión de unos minutos, pero quisiera primero dar la palabra a Jack como último panelista para continuar esta pregunta sobre quién participa en la conversación. Quisiera preguntarle entonces cómo el Índice Mundial puede apoyar el trabajo de GPI para ampliar la membresía, sobre todo en los gobiernos del sur global. Bien, muchísimas gracias, Rachel, por la oportunidad de hacer un comentario y presentar la perspectiva de GPI, por formar parte de esta iniciativa también. Ahí tenemos la posibilidad de formar parte del comité y presentar cierta información desde nuestra propia perspectiva en GPI. Apoyo mucho todos los comentarios que hicieron los panelistas o las panelistas, porque todos somos organizaciones con posiciones y mentalidades similares y nuestras posiciones están muy alineadas con GPI. Y como mi organización, como GPI es nueva, voy a dar un poquito de información para colocar la institución dentro del ecosistema. Tiene apenas un año, no todo el mundo necesariamente, toda esta comunidad conoce al GPI. Primero, yo soy el director ejecutivo de SEMIAN. SEMIAN es uno de los dos centros de experiencia bajo la Alianza Global sobre IA, y el centro está basado en el París. Los dos centros de experiencia están buscando la coordinación y la aplicación de proyectos de IA iniciados por el grupo de trabajo de expertos, y también apoyamos el comité directivo con cuestiones vinculadas a la gobernanza, incluida la evaluación de las solicitudes de nuevas membresías por parte de gobiernos. Hablaré de eso más adelante.
Con respecto a qué país, la misión principal es reunir a países que comparten los mismos valores sobre las visiones de política en la colaboración intersectorial e intergubernamental para el desarrollo responsable y aplicación responsable. Y específicamente en el contexto de aplicar los proyectos DIA, que es complementario al trabajo de otras organizaciones como por ejemplo la OCDE, como ya escuchamos, con quien colaboramos de manera muy estrecha en relación con este proyecto. Actualmente, ¿qué país tiene 25 países que representan una población de más o menos 3.000 millones de personas, y la intención de KEPI es básicamente ser lo más inclusivo y reunir la mayor cantidad posible de gobiernos que sea posible que compartan esos valores básicos. Y este proceso de aumentar la membresía de KEPI, debido a que el centro de experiencia ha tenido la responsabilidad de evaluar la solicitud del gobierno, tengo experiencia directa y personal de ver cómo es el compromiso de los gobiernos. Es una tarea sensible y delicada. Es un elemento compuesto de 11 índices distintos para hacer una evaluación, para ver que el índice mundial de IA responsable sea una herramienta responsable. Específicamente, ¿cuál es nuestra esperanza, nuestra visión de cómo sería o cómo podría ayudarnos en GEPI el índice mundial para alcanzar nuestra visión? Bueno, en primer lugar, y hablando un poco sobre lo que decía Teki, queremos proporcionar una perspectiva del sur global sobre cómo debe medirse la IA responsable. Tener una perspectiva del sur es muy importante. Muchos índices se basan en el trabajo que se ha realizado hasta ahora y sería de gran utilidad ver cómo se hace para mejorar la credibilidad del proceso. Es muy importante para poder promover la inclusión en el GEPI. El principio, cómo se llevan los principios a la práctica, bueno, es a través de una visión más integrada y más cercana sobre cómo los principios de IA responsable y los derechos derechos humanos y el derecho a derechos humanos, cómo se intersectan, porque no se ha establecido todavía este nexo entre el principio de IA y los derechos humanos. Es una tarea que falta. También esperamos que el nuevo índice mundial sea lo más integral posible, más amplio posible. Nuestra experiencia. Perdón, creo que cerré mi micrófono sin darme cuenta. Esperamos que este índice mundial sobre IA sea más integral, porque nuestra experiencia, los índices actuales tienen lagunas, brechas, cuando se sale de los 20 líderes en IA. Así que tener más información, tener una información más completa será de gran utilidad para nosotros. Finalmente, yo quisiera recordarles que el país tiene un mandato con respecto de abordar la necesidad del sur global. Entonces, aquí podemos ver la colaboración, pero son muchos los países que tienen que sumarse porque están a la saga. Aquí está el trabajo, pero el trabajo no está bien distribuido. Entonces, quizás este índice nos pueda ayudar a comprender dónde y cómo podemos ayudar, especialmente desde la perspectiva de que el IA desarrolle soluciones para promover manera de utilizar responsablemente la IA. Y finalmente, en la cumbre de GEPI, que escuchamos de muchos expertos del sur, cómo GEPI puede ayudar a los países de bajos y medianos ingresos para abordar las lagunas en sus prácticas responsables de IA, incluidas las lagunas jurídicas. El trabajo que estamos realizando actualmente, como por ejemplo el marco de justicia en datos, va a realizarse en 12 países del sur global en el 2022, y hay una beca también sobre esta materia que es parte de la contribución a este objetivo, de manera que el índice mundial también debería reconocer esta necesidad, y estamos agradecidos de la oportunidad de poder contribuir al desarrollo de este índice. Muchas gracias. Gracias, Jacques. Sumamente interesante el conocer un poco más sobre el trabajo de GEPI y todos los puntos que compartimos acá entre todos. Quisiera entonces regresar ahora a todos los panelistas para hacer una pregunta que se hizo en Slido sobre cuáles son las áreas prioritarias o temas prioritarios que ustedes quisieran que se abordasen en el índice mundial. Una respuesta muy rápida de todas ustedes, por favor, un área prioritaria que ustedes quisieran ver que se cubriera. Voy a comenzar con Dafna. Vamos a seguir el mismo orden. Adelante, Dafna. Bien difícil porque todas son áreas muy importantes.
La parte de la inclusión y la diversidad es muy importante porque vamos a incluir distintas voces, distintas diferencias en los sistemas, las distintas diferencias en los niveles de violencia. Como se mencionó, yo diría, pondría mi énfasis allí. Y también hay que incluir la diversidad de la humanidad, pero también la diversidad en el medio ambiente. Eso es un aspecto importante. Muchas gracias. Un aspecto muy importante de la recomendación de la UNESCO. Gracias por resaltarlo. Y es una pregunta un poco difícil, pero vamos a tratar. Karin, ¿cuál sería su prioridad, su área prioritaria que quisiera que cubriera el índice? Rachel, es imposible. Rápidamente y decir una sola, no. Voy a hablar rápidamente. Nuestra perspectiva sería muy importante, impresionante, si el índice cubriese dos áreas principales. Y esto también refleja el trabajo de una parte muy importante del trabajo de la OCDE, que es el Comité de Asistencia para el Desarrollo. Se forma parte de todo el trabajo que hace la OCDE en la preparación de esto. Y el Centro de Desarrollo, que también se concentra mucho, junto con otras suborganizaciones de esas partes de la OCDE que se concentran en buena medida en el sur global. Entonces, primero, desarrollar indicadores e implementación vinculados a los principios de como inclusión, confianza del público, la sostenibilidad de las tecnologías de IA. Ya debía mencionarse la seguridad y respeto de los valores democráticos y los derechos humanos. Y el segundo, recopilar datos sobre las brechas percibidas por una red representativa de expertos, sobre todo con respecto a educación, destrezas, capacitación para investigación y desarrollo, infraestructura sumamente importante para nosotros, pruebas y como parte de la infraestructura, el acceso al poder informático, muy importante para IA y muy importante los entornos de pruebas, hacer ensayos. Ahí me detengo. Muchas gracias. Todos son aspectos importantes. Teki. Para mí, quizás lo más importante que yo creo que debería cubrir el índice son las cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Yo sé que es un concepto muy amplio, pero yo no creo que los derechos humanos deberían quedar fuera. Sería sumamente importante que eso quedase cubierto con el índice. Gracias, gracias. Teki, Paula. Yo me sumaría a lo que dijo Dafna. Yo diría que la violencia de género, la violencia episódica y el medio ambiente, sumamente importante. Gracias, Paula. ¿Y Jacques? Sí, alineado con lo que dice Teki, y a responsable y derechos humanos es fundamental, pero quería hacer hincapié en lo que mencioné también, que ojalá que el índice nos permita identificar las bases potenciales de colaboración donde veamos brechas en otras partes del mundo, cómo podemos aunar fuerzas y compartir conocimientos y objetivos comunes. La manera de presentar el índice mundial no desde un punto de vista de la clasificación, sino de la colaboración. Para nosotros eso sería sumamente importante. Bien, muchísimas gracias, Jack, y muchísimas gracias a todos los panelistas. Su panel excelente, una manera impresionante de iniciar otra consulta. Fernando. Muchísimas gracias, Rachel. Muchas perspectivas tan importantes y tan buenas aquí. Algunas de las preguntas que figuran allí en la plataforma todavía se respondieron allí. Intentamos responder directamente en la plataforma. Ya tendremos otras oportunidades de interactuar y participar en esta conversación. Estamos ya quedándonos sin tiempo realmente, pero como mencionó Rachel, es apenas el inicio de la conversación y quisiéramos escuchar las voces de todas las partes interesadas a medida que empezamos a trabajar en el desarrollo del índice mundial de IA responsable, a medida que pasamos de los principios a las prácticas. Por favor, sigan nuestra conversación sobre el índice en todos estos puntos que estamos compartiendo aquí, en las cuentas de Global, de las cuentas Twitter Global Index, RAI y Global
24D. También tenemos un correo que es raii@d4d.net. Quisiéramos ver su participación y quisiéramos dar las gracias a todos los distinguidos oradores, oradoras y panelistas por sus contribuciones excelentes a los debates de hoy. Finalmente, eventos como estos no surgen de la nada. Muchísimas gracias a todos los que participaron de la CD, Research City Africa, D4Ds.net y AI4D África por su mucho trabajo y contribución. Ustedes, el trabajo que hicieron hoy y que harán a partir de ahora va a ser fundamental para esto, y yo los voy a dejar con lo que se preparó en todo lo que fue el muro de palabras que creamos, con todo lo que escuchamos, con la cuestión de las mediciones para este índice mundial. Así que disfruten el resto del día y muchísimas gracias a todos. Estas son las palabras que escuchamos constantemente.